Buenos días, hermanos todos. Bienvenidos esta mañana de sábado, 6 de marzo, para estas charlas que yo dirijo de manera especial para todos los jóvenes, adolescentes y jóvenes, pero pues también dirigido a toda la comunidad. Agradezco la presencia de algunos muchachos. Bienvenidos todos ustedes. Espero que esta sesión, estas charlas, pues les sirvan a ustedes y de una de otra manera pues sirvan también a los demás, porque el objetivo es que al servirles a ustedes, a todos los adolescentes y jóvenes, redunde en un beneficio para sus propias familias y para toda nuestra comunidad y toda nuestra iglesia. Ese es el objetivo. Y en estos tiempos, pues como estamos en el tiempo de Cuaresma, pues que también los adolescentes y jóvenes sepan de qué hablamos como dicen, los grandes, los ya muy grandotes, ¿sí? Los adultos. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Para qué? Todo eso. Porque a lo mejor los adolescentes y jóvenes, pues dicen, pues tengo que hacerlo porque me lo dicen. Pero que también adolescentes y jóvenes vayan descubriendo al conocer lo que estamos haciendo y de ahí les sirva a ustedes para ver a mí por qué es importante que también me sirva, por qué es importante que yo lo sepa y por qué es importante que lleve a la práctica lo que implica sobre todo este tiempo de Cuaresma. Es que agradezco. Bienvenidos todos esta mañana de sábado. Así es que vamos a comenzar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración pidiéndole a Dios la luz de su Espíritu Santo. Señor, envía la luz de tu Espíritu Santo para que abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, y podamos comprender cuál es tu voluntad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Decimos amén. Bueno, recuerden, jóvenes, todos, la semana pasada les dije cuál era la metodología o mecánica que íbamos a estar utilizando para estas sesiones. Y desde la semana pasada comenzamos con la lectura del Evangelio que se lee en la misa del domingo, porque de ahí vamos a partir a hacer nuestras reflexiones. Entonces yo quiero que escuchemos todos cuál va a ser el Evangelio de mañana, y con eso iniciamos y de ahí vamos a partir a nuestras reflexiones. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó de su templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les tocó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de su casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años y ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la estructura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los pródigos que hacían. Pero Jesús no fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie los descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre.
Hemos escuchado entonces esta palabra de Dios del Evangelio según San Juan, que mañana se va a leer. Y aquí vemos varias cosas, que es una primera reflexión sobre esto que acabamos de escuchar. Bueno, ¿se acuerdan que hace 8 días yo les dije, parece que comenzamos al revés? ¿En qué? Normalmente, yo por ejemplo, les hablo, les digo, y después les digo qué piensan sobre esto, qué dicen sobre aquello, o esto otro, para que luego hagan una meditación, o respondan algunas preguntas, o se respondan algunas preguntas o cuestionamientos. Y se acuerdan que hace 8 días dije, no, ahora yo empiezo, ¿cómo? Haciendo estas preguntas, para que reflexionen, para que mediten. O sea, comenzamos como meditando, y después pasamos, porque partiendo de los cuestionamientos, veremos cuál es la respuesta de Dios a todo eso. Porque si lo hicimos hace 8 días, no se acuerden. Porque les preguntaba que si tú veías situaciones en los demás, que eras capaz de hacer por los demás, no se acuerden. Sí se acuerdan. Entonces, y luego dijimos al final, cuando tomando la reflexión lo del Evangelio que fue de la transfiguración hace 8 días, de ahí partimos qué nos decía el Señor, y hasta leímos algunos salmos, ¿verdad? Entre ellos lo del Señor es mi luz y mi salvación, y ver el rostro de Dios, ¿verdad? Así lo vamos a hacer hoy, partiendo de este Evangelio. Luego, los que tengan a la mano papel y lápiz, háganlo. Los que no, pues vayan pensando en las respuestas, ¿verdad? Pero meditando estas preguntas. Esta pregunta que voy a hacer, pues parece muy obvia, pero bueno, vamos a ver. Una primera pregunta sería, ¿estás enterado o enterada de las noticias que ocurren en el mundo? Yo ya doy una primera respuesta. ¿Cuál es? Pues claro, porque pues cuántas redes sociales, lo que pasa hasta el otro lado del mundo, ya lo sabemos luego inmediatamente. No sé, por ejemplo, si supieron que creo que fue ayer o antier, que hubo terremotos allá en Nueva Zelanda. No sé si lo ¿sabían? Bueno, entonces no están muy enterados en las redes sociales. Bueno, ¿estás enterado entonces, enterada de las noticias que ocurren en el mundo? ¿O solo las que te filtran o te pasan tus cuates? Si tu respuesta es sí, pues también explica por qué. O sea, ¿por qué estás enterado, enterada de las noticias? No, es que estoy atenta a los periódicos o a las noticias de la televisión o lo que pasa en las redes sociales, etc. Si dices no, también ¿por qué? Es que nada más me meto con mis cuates o nada. Estoy muy ocupado en todas mis tareas y no tengo tiempo ni de comer. ¿No? O sea, si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? Una siguiente pregunta sería, perdón, ¿te importan las cosas que suceden en el mundo?
Repito esta. Y ojalá que todos los que incluso están siguiendo la transmisión, pues se estén haciendo estas preguntas, igual anotándolas o ya escuchándolas, pensarlas y reflexionarlas y responderse. Repito entonces esta. ¿Te importan las cosas que suceden en el mundo? ¿Te duelen? Igual, si dices sí, explica. O explícate a ti mismo, a ti misma. Si dices no, pues igual, porque también hay que saber ser honestos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo ni siquiera me entero de las que suceden en el mundo, ¿qué me va a importar? O a lo mejor por eso, porque no me importan, ni las veo. Por ejemplo, muchos les importa lo del coronavirus o lo de las vacunas. Algunos a lo mejor más que doler es estar espantados o angustiados o preocupados. Entonces, ¿te importan las cosas que suceden en el mundo? ¿Te duelen? Van a ver ahorita que todas van relacionadas con esto, porque la siguiente pregunta sería, ¿te importa que la gente sufra? ¿O solo estás pendiente de ti? ¿O nada más tu entorno? Llámese familia, amigos, compañeros de escuela o de trabajo. Repito esta pregunta. ¿Te importa que la gente sufra? ¿O solo estás pendiente de ti y de tu entorno? Siguiente sería, ¿te has sentido alguna vez dolido por la situación difícil de alguien? Repito, ¿te has sentido alguna vez dolido, dolida por la situación difícil de alguien? Les pongo un ejemplo. Hemos llegado a ver a alguna persona que en algún crucero o alguna parte de la calle pide limosna. ¿Lo hemos llegado a ver? Aquí sí les doy chance que hable. ¿Sí lo han llegado a ver? Sí. ¿Alguna vez te ha dolido ver la situación de ellos? O pues nada más ahí son parte del panorama, son parte del escenario de nuestras calles y pues ni los tomo en cuenta. Por ejemplo, ¿te ha dolido que algún vecino, vecina, sean más pobres incluso que tú? Ojo, no es nada más que vean la pobreza. ¿Sí me van a entender? No es nada más ver la pobreza. ¿Te ha dolido? Esas son las preguntas. Cuando te enteras de una injusticia,
Repito, cuando te enteras de una injusticia, ¿qué haces? Por ejemplo, es un ejemplo. Vas en la combi, en la calle y ves que a alguien le roban. No a ti, a esa persona. ¿Qué haces? Cuando ves que algunos papás golpean a sus hijos, ¿qué haces? Y otra vez una cosa es mirar, saber lo que sucede, y otra es qué haces tú. Ese es el punto. Entonces repito la pregunta. Cuando te enteras de una injusticia, ¿qué haces? Una siguiente es, tú sabes que, lo dije hace un momento, tú sabes que hay gente más pobre que tú, ¿sí? Que apenas van sobreviviendo con lo poquito que tienen. ¿Cuántas cosas desperdicias tú? Por ejemplo, la ropa, como ese anuncio del jabón, que apenas ve una manchita y el muchacho que dice, ya vaya a la basura o para trapo de cocina. Zapatos, ropa y sobre todo comida. Que nada más porque dices que no te gusta. No se volteen a ver a nadie, ¿verdad? ¿Cuánto desperdicias tú? Partiendo de eso, partiendo de eso, porque esa no es la pregunta, sino partiendo de eso, que hay otros que con menos, apenas, tienen menos que tú. ¿Y cuánto derrochas tú? ¿O desperdicias tú? Por ejemplo, hay personas que cuánto jabón desperdician, cuánta agua desperdician, ¿sí me doy a entender? Partiendo de todo eso, ¿crees tú que podrías vivir con menos de lo que ahorita tienes? ¿Crees tú que podrás vivir sin la bicicleta? Sin toda la comida que luego tienes. ¿Que no puedas estrenar ropa más que cada 10 años? ¿Tú podrías vivir así? Que se te antoja una paleta y no la tienes porque no tienes para comprarla, o tus papás no tienen para comprarla y ves que los otros sí. ¿Crees tú que podrás vivir así? De una manera más sencilla. Y la última pregunta de meditación sería, ¿estarías dispuesto o dispuesta
a entrar en contacto con gente pobre o necesitada. Y hacer algo por ella. Ahora vamos a escuchar otra lectura de la palabra de Dios. Hermanos, los judíos existen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. ¿Cuál es la locura y el escándalo que provoca a Dios? Pues es el amor. Es el amor. Y por eso Él viene a qué? Vean cómo voy a usar las palabras. A recrear, redignificar al hombre. Para que el hombre no se quede solo en las cosas materiales, sino que vaya más allá. ¿Se acuerdan el suceso del Evangelio que se leyó hace rato? Los judíos parece que cumplían bien todo lo establecido de que tenían que ir al templo, hacer sus oraciones, sus sacrificios, todo eso. Pero las mismas autoridades religiosas de esa época se habían aprovechado de eso. ¿Y el templo en qué lo habían convertido? En un negocio. Y claro, algunos dirán en esta época, como ahora la iglesia también hace su negocio, vamos a ver ahorita unas diferencias ahí. Porque un ejemplo, se sacrificaban luego ovejas, los corderos, y entonces las autoridades religiosas decían, porque algunos dirían, pues llevo mi propio cordero que crié en mi casa, ¿no? Y lo llevo allá y lo sacrifico. ¿Pero qué dicen las autoridades del templo? No.
como diciendo, no está purificado. Tienes que adquirir el de aquí, porque ese sí está purificado. O sea, los obligaban a ¿qué? A comprar ahí los corderos. Igual las palomas a los pichones. Eso se llevaba cuando llevaban al primer hijo varón a ser presentado al templo. O los que venían de otros lugares, como traían moneda de otro lugar, decían, pues te pago el equivalente para el sacrificio. ¿Y qué decían ellos? No, tienes que comprar monedas de aquí. Y ese era el negocio. Por eso quiso Jesús, defendió lo que era lo del templo, que es el culto a Dios. Pero ¿cuántas veces Jesús nos dijo que el culto verdadero a Dios, por dónde empieza? Cuando tú ves por el otro. Y por ejemplo los adolescentes y jóvenes, en realidad, sean honestos, le agrego esta pregunta de meditación para ustedes. ¿Cuántas veces en realidad piensan por los demás? En un día. ¿Cuántas veces piensan por los demás? Ejemplo, mi mamá, mi papá me piden que haga esto. Ay, yo ahorita no quiero, ¿por qué? O porque quiero seguir en mi computadora o en mi tablet o en la televisión o en mi celular. O mi mamá, mi papá necesita de mí. ¿Le es importante que yo apoye en la casa? Ah, pues entonces sí lo voy a ayudar y lo voy a hacer. ¿Cuántas veces piensas así? Siendo honestos. ¿Cuántas veces? Les pregunta. ¿Varias veces? Pero no siempre. ¿Y qué piensas más, en ti o en los demás? Y seamos honestos, honestas, ¿verdad? Normalmente se piensa más en uno mismo, mi bienestar, mi seguridad, mi conveniencia, siendo honestos, ¿verdad? A veces pienso más antes que otras cosas. Y Jesús nos invita a decir, no, primero pensemos en lo que debe de ser. Pero por eso también hay que tener una auténtica religión. Porque ¿qué dijo? Mi templo es casa de oración, o sea, tengo que respetar el templo de Dios. Pero no nada más lo dijo en el templo físico. Recuerden que como estábamos preparándonos para la Pascua, dice, él hablaba de su propio cuerpo, porque le dice, ¿qué se nos das de tu autoridad? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Ellos decían, ay, ¿cómo? 46 años nos llevó la construcción de este templo y tú en 3 días. Y dice San Juan, él no hablaba del templo material, sino de su propio cuerpo, porque estaba anunciando tanto su muerte, pero también su resurrección. Y como siempre lo hemos dicho, ¿y todo eso para quién? ¿Y por qué? ¿Y para qué lo hizo? Les preguntan. La salvación, ¿pero de quién? ¿De él? De nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en quién pensó Jesús? En los demás. Porque vino a quitarnos de esa miseria, de esa pobreza que nos causa el pecado. Porque eso que hablamos al principio, las preguntas que les hice, de las injusticias, de la pobreza, de la necesidad que pasan, ¿de dónde surge todo eso? Pues de la misma maldad del hombre. Por ejemplo, la riqueza. ¿En cuántas manos está la riqueza del mundo? En muy pocas manos. Y en cambio la pobreza está. Ahorita con lo de las vacunas, ¿quiénes son los que están teniendo más las vacunas? ¿Los países pobres? ¿O los que sí tienen
la lana para hacerlo, ¿o no? ¿Cuántos, por ejemplo, te enfermas de COVID y si eres pobre y no tienes para oxígeno, no tienes para medicinas? ¿Cómo le haces? Tú no eres el presidente o el de la Secretaría de Salud que tienen las mejores armas y medicamentos, ¿o no? ¿Cuántos pobres no lo tienen? ¿Cuántos han perdido su empleo? ¿O ganan mucho menos? Y se tienen que aguantar con una ropa que desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque no tienen para más. A veces con una sola tortilla, porque no tienen para más. Y todo eso causado por las injusticias de este mundo. ¿Cuántas, ahora que viene lo del Día de la Mujer, cuántas mujeres desde niñas hasta adultas? Bueno, acuérdense ese video donde un hijo golpea a su propia madre, ya de más de 90 años, ¿sí la vieron, no? Se supondría que el hogar es el lugar donde deberían estar más seguras las mujeres, ¿o no? ¿Y cuántas veces donde empieza la tortura, el maltrato, el abuso? ¿Cuántas niñas son abusadas? Y no porque sean inteligentes, sino abusan de ellas. Y a veces lo peor de todo, de su propio entorno familiar, de personas que deberían de quererlas mucho, protegerlas, y son las primeras personas que les hacen daño. ¿Cuántas veces el entorno familiar se convierte en un entorno más peligroso para las mujeres? Bueno, hemos escuchado, lo han escuchado, de cuántas mujeres que sufren atentados, incluso contra su vida, y de quién procedió. De la misma pareja o expareja de la persona, no que se amaban. Decíamos antes, pues entonces ese era amor apache, pues que era base de violencia, de maltrato. Entonces es el hombre que causa esa debilidad también, esa miseria y fragilidad. Pero Dios viene, por eso hablaba de la recreación, de la redignificación, para que nosotros entendamos el camino, que nosotros incluso después San Pablo lo diría. ¿Cuál va a ser nuestro templo? Pues nuestro cuerpo. Y desde ahí empezar a hacer un culto verdadero a Dios. No nada más de dientes para afuera, porque lo vemos en la vida diaria. ¿Cuántas personas practican su religión solo de dientes para afuera? Es pregunta que les hago. ¿Y a poco los niños y adolescentes y jóvenes no ven eso? ¿Y a qué se empiezan a acostumbrar? O sea, lo mismo. Por eso, como no les gusta eso, ¿qué hacen normalmente los jóvenes? ¿Se acercan o se alejan de la religión? ¿Qué hacen? Se van alejando. ¿Cuántos no conocen su religión? Y no nada más lo que oyen de las redes sociales o por medio de otros canales de comunicación, se la creen. Se hablan esto que hablaba de lo de la iglesia se hace rica con el negocio de la religión. Por ejemplo, es que tenemos que pagar por las misas. Pues no es pagar. Pero a final de cuentas nosotros necesitamos también el mantenimiento de las cosas, por eso se les pide el estipendio. Aunque se maneja el cuánto cobran, se llama estipendio. Pero no es realmente por el sacramento, porque no habrá dinero suficiente en el mundo para pagar el sacramento que se nos da, ni de la comunión y los demás sacramentos. Lo que se pide es si quieren seguirle llamando pago, pues síganle llamando así. Pero es para lo del mantenimiento. El sacerdote también necesita su sustento. Pero igual las personas que están a su lado necesitan también. ¿Por qué? Porque dedican su tiempo. Y no me refiero a lo de los grupos parroquiales, no. Hay otras personas que participan, que ayudan.
y necesitan también. Por ejemplo, a nosotros no nos regalan la luz, y eso que decían que iban a bajar las tarifas. Cuando fue la pandemia, no se acuerdan que quedaron cerrados los templos, no se acuerdan. Pues aquí no había consumo de luz, de los candiles. Pues. ¿Saben cuánto bajó el costo de la luz en esos meses? No bajó nada. Siguieron cobrando lo mismo que nos siguen cobrando hoy. Pero si no se usaba la luz, sobre todo la del templo, que se podría decir es la más costosa por todo lo que se ocupa. ¿Y fueron cuánto tiempo? Por lo menos abril, mayo, junio y julio, 4 meses. O sea, 2 bimestres. En ninguno de esos bajó. Se tiene que seguir pagando, porque ya ven que no falta ahí en el recibo, no sé si lo han visto alguna vez ustedes, que dice, tienes tanta fecha para pagar porque al siguiente día corte de luz. El teléfono se sigue pagando, ¿no? Y así hay otras cosas. Entonces, por eso hay que saber. Los templos siempre van a necesitar un mantenimiento. Unas veces hemos logrado que otros nos apoyen, otras veces no, se tiene que hacer, ¿verdad? Pero aquí el punto es otra vez. Los templos son signo del culto a Dios. Nuestro cuerpo también debe ser signo del culto a Dios. Y si vemos en la vida diaria cómo se va perdiendo ese sentido, ahora el punto para nosotros es, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? Y culmino con esto. Si Cristo hasta se molestó, porque en el templo no estaban dando el culto verdadero a Dios, entonces la llamada de atención para mí, ¿cuál debe ser? ¿Qué culto le estoy dando a Dios tanto en el templo cuando llego a ir o en mi propio templo, que es mi cuerpo? ¿Qué culto le estoy dando a Él? Y sobre todo también cuando trato con los demás. ¿Qué culto le doy a Dios en eso? Él se preocupó por nosotros. Yo me estoy preocupando por los demás. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿O solo estoy pensando primero en mí? Ya después veré si al otro apoyo, participo o hago algo. ¿Yo qué culto le estoy dando a Dios en mi vida? Si digo tener una religión, ¿cómo la estoy viviendo? Si digo que creer en Dios, ¿cómo lo estoy haciendo? Nada más porque no me queda de otra. O trato de acercarme a vivirlo como debe de ser. Porque aquí se acuerdan que terminábamos que se hicieran un propósito, ¿se acuerdan? Hace 8 días. Aquí el propósito debería también surgir. ¿Qué propósito tendrías para esta semana? ¿A qué te comprometerías tú en esta semana? Te doy un ejemplo. No, pues ahora sí voy a tratar de vivir mejor las cosas en mi religión. O voy a tratar de mejorar en mi relación con mi familia. O ya voy a preocuparme más de los demás antes que pensar nada más en mí mismo, en mí misma. Porque Dios se ha preocupado por ti. Porque hay que entenderlo, dice el Salmo 103, a ver si trae Biblia. El Salmo 103.
dice? ¿Cómo empieza? Bendice al Señor, alma mía, alabe todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía. Bien. Ahora entonces en ese mismo Salmo 103, alguien en voz alta que lea el versículo 8. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Si te acercas más acá para que se escuche de nuevo el versículo 8. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Entonces, esa debería ser nuestra confianza en Dios. Y culminamos con el versículo 11. Cuando se alzan los cielos sobre la tierra, tan alto en su amor con los que le temen. ¿Cuánto nos ama Dios? Por eso es lento a la cólera. Aunque en el Evangelio parece que no, le ganó la cólera, ¿verdad? Y los echó para afuera a todos, ¿verdad? El Señor es lento a la cólera, rico en piedad y leal, porque perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su justicia y su misericordia, así como de aquí hasta el cielo, ¿cuánta distancia hay? Así y hasta más todavía. Así de grande es el amor de Dios por nosotros. Entonces, lo menos que podríamos hacer, ¿qué es? Sobre todo en este tiempo de Cuaresma, ser más efectivos en nuestro culto a Él, ser más honestos y sinceros en nuestro culto a Él. Que no nada más cuando vengas al templo, estando en el templo debes hacerlo, pero que parta más en tu vida personal. Que te dejes recrear por Dios y te dejes redignificar por Él, para que se asumas también de importancia en tu vida de los demás. ¿Cuántas mujeres se piensa que van a manifestarse el lunes por el Día Internacional de la Mujer? ¿Y por qué se manifiestan? Por los reclamos de justicia que traen, por todas las mujeres, con lo que hablé hace rato de lo que pasa. Puede ser por una justa razón, pero nada más las mujeres. ¿Cuántos siguen sufriendo? Que siguen apartados. Y ya necesitamos que nosotros cristianos ya demos, ahora sí como dice, demos más color. O sea, seamos más incisivos y activos en estas tareas. No nos hagamos indolentes e indiferentes a lo que sucede en nuestra vida. Hay que ser más activos, pero como debe de ser. Yo los invito, se nos invita en este tiempo de Cuaresma a que seamos más honestos, incluso, ¿por qué? En nuestra propia fe, en nuestra propia religión. Ojalá que valoren y mediten esas preguntas que hice al principio. Tal vez algunos ya las contestaron, pero ojalá que las pudieran volver a leer. Los que no la anotaron, pues puedan ver de nuevo la transmisión que se hizo, pues se ha estado haciendo, y de ahí vuelvan a ver cuáles fueron esas preguntas que yo les hice para meditar. Y pues con esto, pues yo les agradezco entonces a todos la participación. Y pues espero que les esté sirviendo, como lo dije al principio, que les esté sirviendo todo esto para mejorar nuestra vida cristiana. Es que vamos a pedirle a Dios que nos dé las fuerzas necesarias y así logremos mejorar día con día. Y la invitación es a todos, pues la próxima semana a las 10:30 de la mañana, nuestro siguiente tema, que va a ser igual lo que nos dice la palabra de Dios al otro día del domingo. En ese caso será el cuarto domingo ya de Cuaresma, la próxima semana. Y pues ojalá que si no pueden venir al templo desde casa,
puedan invitar más a los adolescentes y jóvenes a estas sesiones. Vamos a culminar nada más recordando la invitación de que mañana hay misas de 8 de la mañana y 1 de la tarde, por ser primer domingo de mes, y juntándose también que es el primer domingo de marzo, por la institución de San Juan Pablo II, es el Día Internacional de la Familia. Aquí en nuestra parroquia, cada primer domingo de mes, pues se les invita a que hagamos nuestras intenciones por nuestras propias familias. Pues mañana pedir y estar con nuestra familia. 8 de la mañana y 1 de la tarde son las misas. Tanto ahorita sí pueden estar en el templo o seguir la transmisión. Y hoy hasta las 2 de la tarde está abierta la oficina, y mañana también de 9 de la mañana a 2 de la tarde para los que busquen información de algo, porque luego me preguntan. Es mejor en la oficina parroquial, directamente. Hoy hasta las 2 de la tarde está abierta, mañana de 9 a 2 de la tarde también está abierta, para que aprovechen. Y les sigo recordando las invitaciones para las otras transmisiones, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, el rezo de las laudes, la liturgia de las horas, el jueves a las 5 la hora santa, el viernes a las 5 el Via Crucis, y el mismo viernes a las 7 las pláticas que estoy dando también de Cuaresma. La próxima semana vamos a seguir con el tema que ayer inicié, de la oración, para luego pasar a otros temas como la penitencia y la conversión. Y a ver si logramos llegar a la santidad. Vamos a culminar con esta acción de gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias a todos. Saludos y bendiciones a todos.